¿Sabías que dentro de nuestras 28 creencias como adventistas del séptimo día está una que habla acerca de la unidad? Es justamente la número 14. Esta doctrina refiere a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, compuesta por personas de naciones, tribus, lenguas y pueblos, que en Cristo conformamos a la gran familia de Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué ventajas tiene mantener una iglesia unida? ¿Qué desventajas podemos encontrar? ¿Esto favorece o realmente puede convertirse en un obstáculo? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la unidad. Estamos comenzando un nuevo trimestre y la lección de esta semana es titulada La creación y la caída. Te invitamos a que juntos repasemos esta lección y que este trimestre realmente Dios nos muestre cuál es el valor de la unidad dentro de la iglesia. Y que Dios permita que cada uno de nosotros realmente reconozcamos este valor y estemos dispuestos a mantener la armonía, no solamente entre nosotros como comunidad, sino una armonía y una unión con Cristo, que es el capitán de esta iglesia. Quédate con nosotros, estamos listos para iniciar repaso número 1 de este nuevo trimestre. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Es una alegría para nosotros el poder darte una cordial bienvenida a una lección más, a un repaso más. Estamos iniciando un nuevo trimestre. El folleto nos va a hablar de la unidad en Cristo, un elemento indispensable para mantener la armonía dentro de la iglesia como comunidad de creyentes. Y estoy seguro que será de mucha bendición. Dios permita que la iglesia se mantenga unida en propósito, doctrinalmente, ¿verdad? Físicamente también, y estemos unificados en el propósito de Dios. Te damos la bienvenida a esta primera lección, lección número 1, la creación y la caída. También nos da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros colaboradores de esta semana, comenzando con el pastor Julio Armando Díaz. Gracias por estar con nosotros, pastor, director de Escuela Sabática de nuestro campo. Sí, pastor, muchas gracias. Como bien dices, iniciamos un nuevo trimestre, ¿verdad? Creo que la lección que vamos a estudiar, o las lecciones que vamos a estudiar durante este trimestre, son muy importantes porque si no hay unidad dentro de la iglesia, estamos perdidos, ¿no? Correcto. Ojalá que todos pongamos de nuestra parte para poner en práctica lo que aquí estudiamos. Muchas gracias, pastor Armando. Gracias. Pastor David Marván, gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, pastor, agradezco mucho la invitación que se me hace para participar de este repaso, y como decía el pastor Julio, sí, yo también desde que vi el título me encantó, porque si algo necesitamos en la iglesia hoy es unidad. Exacto. Sin unidad cualquier empresa se destruye, va a la destrucción. Es importante, por lo tanto, que como iglesia estemos unidos para seguir avanzando. Correcto, correcto. Y nunca olvidando que es Cristo Jesús el capitán, el que mantiene unida la iglesia. Sí, correcto. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Pues estamos de plácemes, estamos estrenando lección. Así ¿verdad? es. Y la unión, la unidad en Cristo. Se ha dicho ya pues que es necesaria la unidad para cumplir un propósito, ¿verdad? El propósito original de Dios es que su pueblo se mantenga siempre unido. Somos la familia de Dios aquí en la tierra y como familia debemos mantenernos unidos. El plan de Dios se desdibujó con el pecado, pero ahora la unidad se necesita para restaurar esa unidad que el Señor pretendía, ¿no? Dios quiera que esa unidad se pueda ver en su pueblo, en cada iglesia local, para que podamos estar unidos en Cristo. Amén, amén, así sea, pastor. Los 3 puntos del bosquejo serán: el primer punto, unidad y amor; el segundo punto, un plan fallido; y el tercer punto, un pueblo especial. Este será el desarrollo de nuestra lección. Y antes de hacer la oración, como acostumbramos, nos gustaría comentar y compartir con ustedes un momento de mucha alegría para nosotros. Hoy estamos iniciando prácticamente nuestro 7º año de grabaciones de este repaso de la lección.
comenzamos hace 6 años atrás. Comenzamos con el propósito de proveer un espacio de estudio para los maestros de escuela sabática de nuestro campo. Así comenzó la idea original. Darles un bosquejo, darles algunas ideas para todos los que impartían la clase en sus iglesias. Al inicio recuerdo que nos miraban 10 personas, 20, 30, 50 y nos sentíamos muy felices. Alabamos a Dios porque este programa ha ido evolucionando con el paso de los años. Ahorita alrededor de 45,000 personas, a veces 47,000 personas siguen este repaso y alabamos a Dios por eso y queremos aprovechar para agradecer a cada uno de ustedes porque han hecho de este repaso una herramienta útil para su crecimiento y su estudio personal. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos gustaría mencionar por nombre a todos ustedes y a todas las iglesias, pero nos sería imposible. Pero un abrazo para todos ustedes, que Dios les bendiga, que este repaso siga siendo de bendición para sus vidas. Y también queremos agradecer a todos los que han participado en estas mesas de diálogo y a todos los colaboradores que iniciaron originalmente este proyecto. Queremos realmente agradecer a ellos. Queremos mencionar algunos por nombre, desde el pastor Enoc Ramírez, el ingeniero Jaime de la Fuente, el pastor Isidro López, que estuvo con nosotros también por mucho tiempo. Queremos agradecer a todos esos colaboradores, pastores que han pasado por aquí y han contribuido con este repaso. Que Dios les bendiga y que este repaso siga manteniéndose hasta que Dios quiera y pueda seguir siendo de bendición para todos. Le voy a pedir al pastor Abraham, que también vale la pena hacer una mención especial al pastor Abraham Ramírez. El pastor Abraham Ramírez de los 312 programas ha estado en 310. Prácticamente él es el que ha sido el más constante y el pilar del programa. Y alabamos a Dios por la contribución que él ha hecho. Le da mucha solidez a este programa y queremos agradecerte, pastor Abraham, por el esfuerzo. No es fácil venir todos las veces a grabar, el tiempo que se dedica al estudio, y de verdad agradecemos a Dios por el ministerio del pastor Abraham, que es un pilar en este programa y ha sido de mucha bendición. Queremos darte la oportunidad, pastor Abraham, de que agradezcas a Dios a través de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por las bendiciones que has derramado sobre este programa, donde se repasa las doctrinas, donde se repasa, Señor, el estudio de tu santa palabra. Gracias porque muchas personas ahora lo ven y han sido beneficiados a través de este programa. Señor, estamos tan agradecidos contigo, son 6 años de bendiciones ya, bendito sea tu nombre. Amén. Has cuidado, has protegido a los pastores que vienen, nos ayudan. Señor, te pedimos que así como han pasado estos 6 años, tú nos puedas seguir bendiciendo en este programa hasta cuando tú quieras. Y que este programa se haga solamente para honrar y glorificar tu santo nombre. Amén. Que este programa sirva, Señor, para que las doctrinas, las creencias de la iglesia se puedan desarrollar y como es el título de esta lección que vamos a iniciar este trimestre, se pueda lograr una unidad en Cristo Jesús. Amén. Señor, está dirigido especialmente a tu iglesia, pero gracias porque muchas otras personas de otras denominaciones, Señor, también lo ven. Rogamos también bendiciones para ellos. Amén. Que tu palabra, Señor, pueda caer siempre en terreno fructífero en nuestros corazones y pueda producir frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Ayúdanos, síguenos bendiciendo. Aclara nuestros pensamientos, Señor, danos inteligencia, danos claridad para expresar tu palabra siempre. Señor, que lo que digamos aquí siempre sea tu palabra, que se predique tu palabra y que lo único que busquemos, Señor, sea honrar tu santo nombre. Amén. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor Abraham. Y no me gustaría omitir
También el hecho de que nuestra licenciada Dani Aragón, ¿verdad?, es nuestra actual directora de nuestro centro de medios. Ahora tenemos un estudio de grabación y agradecemos también el valor agregado que ella le da a este programa al producirlo y al editarlo. Bien, vamos a comenzar con el repaso. Vamos a ir directamente con el punto número 1, que es unidad y amor. Pastor Julio Díaz: todo era bueno en gran manera. Había ausencia de maldad y armonía en todo lo creado. Así comienza el libro de Génesis a describir el propósito de Dios en cuanto a la armonía y la unidad. Sí, la descripción que hace el libro de Génesis de la creación de Dios es extraordinaria, porque vemos muchas cosas ahí, ¿no? Pero lo que queremos resaltar ahora es el propósito por el cual Dios hizo todo esto, ¿verdad? Dice aquí la lección en la introducción que cualquier intento de comprender la naturaleza de la unidad de la iglesia debe comenzar con el plan original de Dios en la creación. Y luego con la necesidad de restauración perdón, después de la caída. Es decir, la creación fue ideada, fue planeada para que todos viviéramos en armonía, ¿verdad? Para que todos viviéramos unidos, en unidad, para que no hubiera desacuerdos, problemas, ¿verdad? Ese fue el propósito de Dios. Cuando Dios creó las cosas, estableció incluso 2 instituciones, ¿verdad? Que son muy importantes, que gracias a Dios hoy siguen, y que las hizo con el objetivo de que la unidad perdurara. ¿Cuáles son esas 2 instituciones? La familia y el sábado, ¿verdad? Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que si hay unidad en la familia, si hay armonía en la familia, hay armonía, unidad en todos lados, ¿verdad? Hay unidad en la sociedad, en el trabajo inclusive, en la iglesia, en todos lados hay armonía. Pero cuando las familias están desunidas, cuando las familias hay problemas, eso se refleja en todos lados, ¿verdad? Entonces, el propósito original de Dios era, en la creación, cuando nos creó a nosotros y todo lo que creó, era que hubiera unidad, que hubiera armonía, ¿verdad? Lamentablemente, el pecado entró al mundo y vino a deshacer eso, pero Dios tenía ese plan. Ahora, con el sábado, la segunda institución, vemos que fue establecido con el objetivo de que hubiera unidad no solamente entre la familia, sino también con Dios, ¿verdad? Entonces, creo que ese propósito divino es loable. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, rescatar eso. No es sencillo, porque son 2 instituciones divinas que son las más atacadas por el enemigo, ¿verdad? Vemos hoy la familia cómo está, muchos problemas, serios problemas, y vemos que el sábado también es atacado, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros como cristianos podemos hacer para restaurar la unidad es tener una buena familia, procurar una buena familia y ser obedientes con respecto al sábado. Correcto. Y son justamente 2 instituciones que Satanás y sigue atacando. Así es, son las que más atacan. Porque son justamente las generadoras de unidad. Un matrimonio genera unidad, debería generar unidad, y el sábado, porque es lo que nos conecta justamente con nuestro Creador. Pastor Abraham. Sí, pastor. Yo creo que deberíamos estar agradecidos con nuestro Dios por el plan al crearnos, ¿no? Se llevó 6 días en crear todo un ambiente propicio, en crear un ambiente perfecto, lleno de armonía entre sus partes, toda la naturaleza, ¿verdad? Y todo lo fue preparando poco a poco para entonces coronar su creación con el ser humano, ¿no? Y todo lo que Dios creó es digno de su creador. Es decir, si Dios es el creador, todo era perfecto y todo era armonioso. ¿Sí?
Y vemos que Dios todo lo sacó, esa perfección, esa belleza, esa estética, Dios lo sacó del caos, ¿sí? De la nada, porque dice que la tierra estaba desordenada Y vacía. Así que entonces Dios primero la ordenó, creó los espacios, creó los mares, la tierra, los continentes, el espacio, ¿verdad?, donde pudieran volar las aves. Primero creó los espacios, ordenó la tierra. Y después, como estaba vacía, la llenó también, ¿no? Creó animales que vuelen, animales terrestres, animales del agua, y entonces todo eso. Y cuando ya todo estaba creado, entonces dijo, es bueno en gran manera. Y coronó, como ya hemos dicho, toda esa creación con el ser humano. Y el ser humano fue creado diferente a todo lo demás, ¿no? Si nosotros revisamos todo el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 24, se repite dice, entonces dijo Dios, haya luz. Entonces dijo Dios, haya un firmamento. Entonces dijo Dios, júntense las aguas. Después dijo Dios, produzca la tierra. Entonces dijo Dios, cuando creó todo y lo puso en orden y lo llenó, Dios solamente utilizó su palabra, palabra poderosa, palabra creadora. Pero cuando creó al hombre, entonces es diferente, ¿no? Dice el versículo 27, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Y el capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces Dios no nada más habló. La creación del hombre es diferente a todo animal, ¿no? Con todo respeto para las asociaciones protectoras de animales, ¿verdad? El hombre es una creación especial, el ser humano es una creación especial. Dios se llevó tiempo, lo modeló. Algún escritor dice, Dios se ensució las manos agarrando lodo para modelar al ser humano, y de su misma boca alentó en su nariz aliento de vida. Dios se agachó, Dios ensució las manos para crear al hombre. Llevó un proceso diferente a todos los demás, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Qué conlleva esta declaración, Pastor Marván? ¿Qué significa ser hechos a imagen de Dios? Porque esto conlleva muchas cosas. Nosotros no fuimos a imagen de ningún animal, no fuimos hechos a imagen de nada que el Señor había creado. Fuimos hechos a imagen de Dios. Esto conlleva elementos únicos, nos hacen diferentes a todo lo demás, pero también conlleva un propósito. Sí, pastor. Así como mencionaba el pastor Abraham hace un momento, Dios creó todo nuestro mundo, pero al ser humano le dedicó algo especial. O sea, se manchó las manos, como se mencionaba. Creó al ser humano, como dice ahí Génesis 1, 26 y 27, a su imagen y semejanza. Hay quizás un debate entre algunos teólogos de qué significa verdaderamente imagen y semejanza. Si nosotros nos metemos a la lección, nos hacía énfasis acá acerca de la naturaleza de Dios. Podemos ver nosotros en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si Dios es amor, indiscutiblemente creo yo, el ser humano, si está hecho a imagen y semejanza de Dios, también tiene y deberíamos tener la capacidad de amar. Bien podríamos decir que esta es una de las bases de la unidad, el amor. Se ha hablado de respeto ante los demás para estar unidos, pero el amor es el que arrastra todo esto. De tal manera que si nosotros amamos a las demás personas, nosotros podemos a través del amor respetarlas. Quizás no pensamos de la misma manera. Podemos pensar de forma diferente. Sin embargo, el que pensemos en forma diferente no significa que podamos tratar mal a la persona, o que lo hagamos sentir como ignorante, o que nos hagamos sentir nosotros que sabemos más o que tenemos la verdad absoluta, sino que tenemos que tratar bien a las personas, y todo eso lo vamos a hacer a través del lenguaje del amor. Y eso es bien esencial para la unidad.
porque podemos ver que muchas personas se distancian por pensamientos diferentes, porque no piensan en ciertos temas de la misma manera, los hace dividirse, cada uno agarrar para un lado y quizás hasta el final llegar a discusiones y quedar enemistados, que como veremos más adelante son causas del pecado, porque Dios creó todo perfecto. Entre unos de los propósitos en el plan original de Dios estaba que todo el mundo estuviera en armonía, como hemos mencionado. Desde toda la creación podemos ver en algunas lecturas que el león podía estar junto con la oveja en el mundo perfecto creado de Dios. Los animales estaban en perfecta armonía. El ser humano en armonía con los animales. El ser humano se le había encargado gobernar, dice el libro de Génesis, y Adán y Eva gobernaban a los animales, estaban en armonía. La naturaleza estaba en armonía con la misma naturaleza, con el ser humano, con los animales. Todo tenía un orden. Los ángeles en el cielo están unidos en armonía. O sea, el plan de Dios para el mundo, entre los propósitos está la armonía, la unidad. Y sería bueno que pues nosotros pensáramos en eso y tratáramos de restituir la unidad. Claro que sí, que será el propósito de esta lección. Sí. Pues tratando de resumir este primer punto, la verdadera unidad está basada en el amor y la fuente de amor es Dios. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, entonces hay amor entre nosotros y automáticamente habrá unidad, que es el propósito original de Dios. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar al segundo punto, que es un plan fallido. Lección número 1, la creación y la caída. Regresamos. Estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 1, la creación y la caída de este nuevo trimestre que fomenta la unidad en Cristo. Vamos con el segundo punto, que es un plan fallido. Pastores, definitivamente es interesante notar que el propósito de Dios siempre ha sido la unidad. Desde el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en unidad. Y este es el ambiente que ha permeado en el cielo hasta que se levantó un elemento de desunión. Pastor Julio, se levanta el enemigo, ataca esa unidad, ¿verdad? Y decide ir en contra de las leyes divinamente establecidas. Sí, lo que se nos hace complicado entender es que fue en el cielo, ¿no? Donde todo es armonía, todo es unidad, todo es paz. Ahí fue donde empezó. ¿Por qué? No sabemos. Elena de White dice que es el misterio de la iniquidad. Es un misterio. No lo entendemos. ¿Por qué? ¿Cómo empezó en la mente de Lucifer? ¿Verdad? Eso. Sin embargo, empezó. ¿Verdad? Y ese problema, esa desunión, fue trasladado a la tierra. Entonces, cuando llega aquí a la tierra, viene con Adán y Eva, conocemos la lamentable historia, y entonces Adán y Eva caen, ¿verdad? Son engañados, y me llama la atención como la lección dice, la desobediencia de Adán y Eva inició la ruptura de una interdependencia armoniosa entre todas las formas de vida. Y es que así fue. La armonía que había entre ellos, entre Adán y Eva, se deterioró. La armonía que había entre ellos y Dios se deterioró. La armonía que había entre ellos y la naturaleza se deterioró. La armonía que había entre Adán y Eva y los animales se deterioró. Todo se deterioró. Y lamentablemente no fue nada más entre ellos, sino también entre los animales. Ya el pastor Marwan anticipaba un poquito de esto, ¿verdad? Vemos ahora cómo los animales también tienen problemas de armonía, ¿verdad? Cada quien está luchando por su propia subsistencia, se están cuidando, ese es un problema. Es decir, aquí vemos que las consecuencias de la caída de Adán y Eva fueron devastadoras, no solamente para ellos, sino para toda la creación.
esa perfección, esa unidad, esa armonía que existía, que Dios mismo había hecho, se deterioró, ¿verdad? Y la lección menciona, ¿verdad?, que ahorita lo vamos a mencionar, la lección menciona cómo se fue deteriorando de tal manera que primero con sus hijos, con Caín y Abel, ¿verdad? Luego viene el problema que sigue aumentando el problema del pecado, y entonces viene el diluvio, ¿verdad? Noé y su familia son rescatados, pero aún en esa misma familia hay problemas. Viene, sigue el tiempo, la tierra se empieza a repoblar, y entonces viene otra rebeldía en la Torre de Babel, ¿verdad? Entonces Dios toma decisiones importantes que ahorita se van a comentar, pero vemos que Dios en su grande amor y misericordia tiene a un hombre que se llamó Abraham, ¿verdad? Quien lo llamó, lo sacó de ahí, de la tierra de Sinar, donde se asentaron los antediluvianos, donde hubo el problema con la Torre de Babel. De ahí lo llama en forma de desaprobar la actitud de esas personas, y entonces con el objetivo de reiniciar un nuevo pueblo con Abraham para que se cumpla la voluntad de Dios. Todo, gracias Pastor Grat, todo a raíz de la desobediencia, Pastor. Sí. Y me parece que cuando hablamos de consecuencias, muchas son las consecuencias, pero me parece que la llegada de la muerte, Pastor, eso es, creo que así es y seguirá siendo la consecuencia más terrible de esta entrada del pecado. La pérdida de la unión. Había perfecta unión, había armonía, se peca y entonces la desunión se ve inmediatamente. Adán y Eva echándose la culpa, ¿no? Por haber pecado, por el error que cometieron. El plan de Dios se malogró por culpa de los hombres. Y entonces, como ya se dijo, las relaciones entre las formas de vida desapareció. Correcto. Esa armonía, ¿no? Desapareció. Ya se dijo, los animales volviéndose feroces, y ahora con la capacidad de atacar a otros menos fuertes. Y luego llama la atención Caín y Abel, ¿no? ¿Cómo es que Adán y Eva pues pecaron? Sufrieron las consecuencias de su pecado personalmente, fueron sacados del huerto del Edén, veían, dice el agua, que llegaban hasta la puerta y veían su hogar perdido, ¿no? Y recordaban todo lo que habían vivido ahí. Y entonces ahora están fuera de ello. Pero está la promesa de Dios de restaurar. ¿Sí? Tu simiente, tu hijo, un descendiente tuyo, le va a pisar la cabeza a la serpiente. Y viene el primer descendiente. ¿Con qué ánimo recibieron a ese bebé, no? Porque tal vez él iba a restaurar todo. Pero pues sabemos la historia, que es en que habían puesto toda la confianza para que fuera el restaurador, fue el primer asesino, ¿no? Se levanta contra su hermano y lo mata. ¿Qué desunión? O sea, primero entre padres y ahora entre los hermanos, entre los hijos. El pecado es fatal, pastor. Sí, el pecado hace que familias se desintegren. A veces por alguna herencia, peleándose los hijos por alguna propiedad. El pecado está ahí y lo vemos y lo palpamos en toda relación humana, porque toda relación humana tiene sus fallas y ahí vemos el resultado del pecado. Y entonces el primer hijo de la humanidad mata a su hermano. Pero más allá de eso dice la lección, que el enojo de Caín no era inicialmente no era contra Abel, era contra Dios. Bueno, pues ¿qué quieres? Te vine a adorar y no aceptas mi adoración. Se enoja contra Dios y dirige su ira, su enojo contra su hermano y lo mata. El pecado es malo, el pecado deshace las relaciones.
cuidemos nosotros eso. Que en nuestro medio, en nuestra iglesia, en nuestra familia, el pecado no se enseñoree. Porque tenemos lo que le dijo a Caín. A mí me gusta lo que le dice Dios a Caín, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? Y él respondió, ¿soy acaso guarda de mi hermano? El Señor le dijo, ¿qué has hecho? ¿Okay? Y entonces dice, el pecado siempre va a estar a la puerta tratando de dominarte. Pero al último tú puedes dominarlo. Creo que esa promesa debiéramos nosotros de tenerla. Y si Dios nos da la capacidad de dominar el pecado, hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús y mantengamos la unidad en nuestra familia, en nuestra iglesia. Me llama la atención que la primera muerte, pastor, como bien tú lo dijiste, viene en un contexto de asuntos espirituales. Sí. Viene en un asunto espiritual. O sea, cuando alguien se separa, se desconecta de Dios, no sigue sus instrucciones, ¿verdad? Desobedece sus principios, porque Caín y Abel sabían perfectamente en qué consistía la ofrenda que tenían que llevar. Cuando alguien va por un camino diferente, pastor, se desconecta de Dios. Exacto. No sigue las instrucciones de Dios, viene la desobediencia y como consecuencia la desunión y viene la muerte. Donde está Dios hay amor y unidad. Te separas de Dios, se acaba el amor y se acaba la unidad. Hasta el día de hoy, pastor. Sí, efectivamente, pastor. Precisamente quería hacer énfasis en esa parte. Al inicio se mencionaban las dos grandes instituciones que fueron establecidas en el Edén, matrimonio, familia, y también el sábado, que tiene que ver con, si lo podríamos traducir, con creencias, mandamientos, doctrinas, la parte espiritual, pues. Como se ha comentado hace un momento, entra el pecado e inmediatamente lo primero que vemos es la desunión entre las formas de vida. Correcto. Animales, naturaleza y, como se mencionaba, inclusive hasta en los seres humanos. Después esto, como decía el pastor Abraham, llega Caín y Abel, donde el punto de trasfondo, como se mencionó al último, es lo espiritual. O sea, podemos ver que cuando el mundo cae en pecado, tomando la idea otra vez, Dios trata de restaurar su plan. O sea, el plan de Dios, decíamos, entre los propósitos está la unidad. El ser humano cae en pecado y Dios toma otra vez el plan, trata de restaurar el plan a través de la simiente prometida, y entonces otra vez vuelve la desunión. Ahora Caín y Abel, Dios dándoles la noticia de que va a restaurar, pero otra vez Satanás, a través del pecado, a través de Caín, ahora en el ámbito espiritual tratan de romper el plan de Dios. Y pareciera ser que desde ese momento hasta nuestros días, ese ha sido un gran malestar para el ser humano en el mundo. O sea, desuniones entre las personas, pensamientos diferentes, acciones diferentes, cada quien se encajona en su mundo, en su forma de pensar. Inclusive si llevamos esta forma de pensar a lo espiritual, alguno piensa creencias a su manera, doctrinas a su manera, no comparto lo que otros piensen, diferentes puntos de vista espirituales, pues, de tal manera que esto nos lleva a desunión. Y pudiéramos ponerlo esto o entenderlo quizás en un contexto de diferentes denominaciones, pero quisiéramos ir más allá, decir que nuestra misma iglesia, habemos hermanos que tenemos diferentes puntos de vista doctrinales, de creencias, y que eso crea que pueda haber desunión en nuestro cuerpo de iglesia, lo cual es sumamente peligroso, porque como mencionaba hace un momento, una desunión puede terminar en la destrucción de una empresa. Y la iglesia, pues también si seguimos en ese patrón, podría acarrear graves problemas. Hemos dialogado, no sé, fragmentación, ¿no? Diferentes puntos de vista. Y es por eso que necesitamos estar unidos. Si nosotros leemos Elena White, Hechos de los Apóstoles, en el tiempo del Pentecostés, cómo explosionó la iglesia, creció. Dice Elena White que estaban unidos en pensamiento, en propósito y en acción. Así es. Y eso es lo que necesitamos también nosotros, estar unidos en pensamiento. Quizás no todos pensamos de la misma manera, pero en nuestra iglesia nosotros tenemos la bendición de que tenemos nuestro libro 28 creencias, tenemos manual de iglesia, sabemos
de dónde venimos, hacia dónde vamos, sabemos cuáles son las creencias bien establecidas, cuáles son nuestras doctrinas, no tenemos que inventarnos nada. De pronto llegan personajes a nuestra iglesia que hablan o distorsionan la verdad, y algunas personas se van tras ellos. Y es aquí donde tenemos que poner mucha atención y estudiar lo que la iglesia dice. Quizás no cerrarnos totalmente. Luego decimos no los escuchen y más los escuchen. Probablemente podríamos decir, está bien, si ustedes reciben una información que quizás es diferente a lo que la iglesia predica, escúchenla, estudien. Sin embargo, también lean lo que la iglesia presenta a favor o en contra de ese punto. Y después de que tenemos ambas información, posturas, entonces tomemos una decisión. Pero en nuestra iglesia ya tenemos todo bien establecido. De tal manera que comienza ahí con Caín y Abel. El mundo llega a tanta violencia, dice Génesis. Vio Dios que el mundo estaba lleno de violencia. Génesis 6:11. Que tuvo que enviar un mensaje de que el mundo iba a tener que ser destruido. Levantó a un personaje, a Noé, quien iba a construir un barco enorme para que pudieran salvarse, y lamentablemente la escritura dice que solamente pocas personas se salvaron, 8 personas. De tal manera que a partir de allí comienza la idea de remanente, el grupo de personas que ha sido fiel a Dios aún en medio de personas que tratan de hacer su voluntad en contra de los principios divinos. Dios siempre ha querido restaurar. Desde que desde la entrada del pecado, el Señor hace muchos intentos por restaurar la unidad y mantener a su pueblo aparte de toda podríamos decir, de todo el engaño. Me llama la atención que cuando viene el diluvio, Pastor Julio, el Señor intenta desarraigar. El Señor intenta limpiar para comenzar de nuevo. Pero entonces vemos más adelante, después del diluvio, que vuelve a levantarse una raza que va totalmente en un desafío directo contra Dios, ¿verdad? Se levantan los famosos habitantes de la Torre de Babel. Y entonces vienen y vamos a construir una torre, aunque el Señor prometió que ya no va a destruir la tierra con agua, y hay un arco iris que así lo testifica. Vamos en contra de eso nuevamente. Y se levanta toda una raza fuerte, poderosa, unida en un propósito, que es hacer una torre que llegue al cielo, desafiando nuevamente la promesa y los principios de Dios. Sí, es un asunto importante, es un asunto que nos llama la atención, porque vemos cómo esta gente, que era muy inteligente, por cierto, ¿verdad? Era gente que tenía mucho conocimiento y mucho poder, se unen, es gente unida. ¿Verdad? Dice el libro de Génesis que eran de un solo idioma, ¿verdad? De una sola cultura, pero están unidos para hacer mal. Y ese es el problema, ¿verdad? Porque hay unidades para bien y hay unidades para mal, ¿verdad? Entonces, Dios, como bien lo dijiste, Pastor, utiliza a Noé, ¿verdad? Y de su descendencia, es más, desde sus hijas vemos los problemas que tuvieron, ¿no? Pero vemos cómo la descendencia de Noé se empieza nuevamente a desviar, a ir en contra de Dios. Y en ese intento de independencia de Dios, quieren hacer la torre. Dios le había prometido a Noé que cuando viera el arco iris salir, significaba que no iba a destruir más a la tierra con agua, ¿verdad? Y esta gente ahí en Babel no cree. Por eso es que empiezan a construir la torre, porque no le creen a Dios. Entonces, la torre de Babel es un intento de independencia de Dios y de no creencia de Dios. Entonces, se unen, hay unidad, para independizarse de Dios. Entonces, Dios no puede permitir eso, ¿verdad? Y entonces Dios lo que hace es desunirlos.
El Dios de la unidad desune. Así es, y entonces dice la palabra de Dios que cada quien empezó a hablar en idiomas diferentes y se esparcieron por toda la tierra. Ahora, vemos cómo ese esparcimiento en grupos empiezan a tener problemas entre ellos, que hasta ahora existen, ¿verdad? Hasta ahora existen, porque cada país, como platicábamos fuera de cámaras, ¿verdad? Cada país quiere jalar agua para su propio molino, ¿verdad? Y eso es natural en el hombre, eso es una consecuencia del pecado, ¿verdad? Vemos nosotros que esa desunión que se provoca, Dios quiere aprovecharla para hacer su voluntad. Dios nunca va a permitir que el ser humano vaya totalmente en contra de él. Por eso pasó el diluvio y por eso pasó la Torre de Babel. Sin embargo, Dios busca la unidad, pero para bien. Ahora, para lograr eso, pastor, con los seres humanos, se necesita de Cristo Jesús. Solo el Espíritu de Dios puede mantener ahora a la iglesia unida. Pastor, en un mundo de desunión, Dios quiere que su iglesia se mantenga unida. Y este mundo solo se va a unir para hacer lo malo, ¿verdad? Porque vemos que el mundo no se une para cosas buenas. El mundo se une para ir en contra de los principios de Dios. Viven desunidos todos. Hasta hacemos competencias olímpicas, ¿verdad? Para ver quién gana las más medallas. Estamos desunidos, cada quien busca lo suyo. O sea, hay que hacer tratados para ver si nos conviene, si podemos trabajar juntos. Ahí se levantan fronteras, hay visados. Tú no puedes entrar, tú sí puedes entrar. Yo digo quién entra a mi país, quién no entra. Estamos desunidos. Pero solo nos unimos, ¿verdad? Cuando vamos en contra de los principios de Dios. Interesantes somos los seres humanos. Ya hemos dicho que donde está Dios hay amor y hay unidad. Eso quiere decir que donde no hay amor, no hay unidad, no está Dios. La pregunta es, entonces en este mundo ¿no reconocen a Dios? Pues desafortunadamente no. ¿Sí? Los antidiluvianos eso lo hicieron, los de la Torre de Babel. No te creo. Tú dices que ya no lo vas a destruir el mundo, ¿verdad? Pones tu arquito, no te creo. Y cuando no creo en Dios, me aparto de él. ¿Sí? Y entonces, no necesito a Dios, es egoísmo. ¿Sí? Hay independencia de Dios, no necesito a Dios. Y lo desafío. ¿Sí? Si alguna vez vuelve a llover y vuelve a aparecer esto, yo voy a hacer una torre para que no nos destruya, para no morir. ¿Ya ven? ¿Qué Dios hay que nos pueda matar? Babel, la torre, es un símbolo de egoísmo, de desafío, de independencia total de Dios. Y parece ser que esas circunstancias las vemos actual en el mundo, ¿no? ¿Sí? La gente no cree en Dios, quiere independizarse de Dios, no quieren guardar su ley, es una carga. Yo soy independiente, yo tengo la suficiente razón y la capacidad de pensar qué es lo bueno para mí, y entonces hacen a un lado la ley de Dios, evalúan según sus conceptos y dejan aparte los conceptos de Dios. Estamos lejos de Dios. Por eso no hay amor y no hay unidad en el mundo. ¿Y qué diremos de la iglesia? ¿Está Dios con nosotros? ¿Hay unidad y amor en nuestra iglesia? ¿Procuramos esa unidad? Ahora, si no la hay, ¿estamos haciendo algo para que lo haya? Creo que como comunidad debe interesarnos qué vamos a hacer como iglesia en conjunto para lograr esa unidad y ese amor que debe existir. Pero creo que personalmente podemos hacer algo. Y lo que podemos hacer es acercarnos a Dios para que en nuestro ser y con Él haya unidad y haya amor para que después se pueda proyectar a los demás. Amén. Vamos a proyectar, correcto, esa unidad. Pastor Marván. Sí. Así como mencionaba el pastor Abraham hace un momento, y que de nuestra iglesia, ¿no? La unidad. Mencionaba yo hace un momento que debemos tener cuidado cuando llegan ciertos grupos de personas, porque la desunión se puede ver en
todo lugar, ¿no? Y la iglesia no es una excepción. Tenemos que tener cuidado con esta gente que critica a los demás, que trata de reducir el liderazgo, dada la redundancia de los líderes de la iglesia. O sea, necesitamos nosotros analizar lo que sucede en nuestra iglesia local y ver si eso nos ayuda a unir o a dividir. Mencionaba y hacía énfasis el pastor Abraham que donde no hay unidad, entonces no se encuentra Dios. O sea, Dios no quiere la división. De tal manera que si nosotros, aquí nos podríamos hacer una pregunta, yo de qué manera estoy enfocándome, yo soy o sirvo para la unidad, complemento pues para que mi iglesia esté unida, o yo soy de las personas que me uno a la división, ¿no? Con mis comentarios, con mis críticas, con señalar a los hermanos, con reducir el liderazgo del pastor, de los ancianos, de los dirigentes de iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo a favor o en contra de la unidad de mi iglesia? Pues vamos a hacer una pausa, si les parece bien, con este pensamiento. Dos tipos de unidad. La unidad en Cristo, esta que va a traer siempre bendición, y la unidad del mundo. Una unidad que va en contra de los principios de Dios y que siempre traerá graves consecuencias. Vamos a hacer una pausa con este pensamiento y regresamos a la tercera y última parte de la lección número 1, la creación y la caída. Regresamos. Hemos llegado a la tercera y última parte de esta lección número 1, la creación y la caída, de este nuevo folleto y este nuevo trimestre que habla acerca de la unidad. Ya hablamos de la unidad y el amor, ya hablamos de el plan fallido y ahora vamos a entrar con un pueblo especial. Dios, dijimos a lo largo de esta lección, ha tenido muchos intentos por restaurar su verdad y restaurar la unidad de su pueblo. Y ahora el Señor, queriendo iniciar un pueblo especial, un pueblo que pueda abrigar las verdades de su palabra, llama a un personaje interesante, llama a Abraham, ¿verdad? Lo nombra padre de multitudes, le hace la promesa, hace pacto con él, de que a través de él serían benditas todas las naciones y que a través también de su descendencia formaría un pueblo especial, pastor, con un propósito también especial. Sí, pastor. La pregunta es ¿por qué llama a Abraham? ¿No?
¿Por qué este hombre? Bueno, en Hebreos capítulo 11, del 8 al 19, se mencionan cuatro características de Abraham, ¿no? La primera es que él fue obediente. Hebreos 11, 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es decir, Abraham era un hombre obediente. En segundo lugar, menciona la lección que tenía esperanza en las promesas de Dios. No era como los hombres de Babel, ¿no? Abraham vivía allí donde se inició todo eso, ¿verdad? Sin embargo, Abraham era diferente, porque él confiaba en las promesas de Dios. Ahí lo vemos en Hebreos 11, 9 y 10, ¿verdad? Que dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Número 3, tercera característica, creía que Dios le daría un hijo, ¿verdad? Aunque vemos en la narración bíblica que de repente su fe flaqueó, ¿verdad? Y con Sara, sin embargo, se mantuvo firme en la creencia de que Dios le iba a dar un hijo. Y en cuarto lugar, él confió en el plan de salvación de Dios. ¿Cómo es que decimos que confía en el plan de salvación de Dios? La prueba máxima que Abraham tuvo fue cuando Dios le pidió a su hijo. Que fijera a su hijo. ¿Verdad? Y eso es algo que, sí, cuando yo me pongo a pensar en esto, yo digo, qué prueba tan difícil, tan complicada. Y sin embargo, Abraham confió en las promesas de Dios, ¿verdad? Por esa causa, por esa razón, Abraham es elegido, es escogido por Dios para que entonces se restaure todo lo que se había perdido, ¿verdad? En un hombre. Y es interesante ver cómo es que el Señor todavía nos toma en cuenta a nosotros. Y eso le tenemos que dar gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque nosotros con nuestros defectos y nuestros problemas podemos llegar a ser como Abraham. Y entonces el Señor nos puede utilizar para hacer su obra. El pastor Marván mencionaba los problemas que vivimos de repente dentro de nuestra iglesia, ¿no? Nosotros ahora somos llamados para restaurar todo eso. Ser como Abraham, con Dios y con su pueblo, ¿verdad? Y por eso esta lección, para que cada uno de nosotros, para que cada uno de los que estamos en la iglesia, tomemos nuestra responsabilidad y nos pongamos en las manos de Dios y entonces cumplir con el plan de Dios de unir a su iglesia. Correcto, Pastor Abraham. La elección de Dios por Abraham y por su pueblo no es una elección excluyente, era una elección con un propósito. Dios quería que ese pueblo especial fuera una bendición. De alguna manera podríamos decir, Dios bendice a Abraham y bendice a su pueblo para bendecir a otros. Deuteronomio 6, 8, ¿no? Sí. Dice cuál es la base de la elección. Dice, lo que nos citaban, 7, ¿verdad? 7. 7, 8. Sino porque el Señor os amó y quiso guardar lo que juró a vuestros padres. O sea, ¿cuál es la base de la elección? El amor de Dios. Amén. Ya vimos nosotros que cuando Dios creó este mundo, también la base de la creación fue el amor. Porque el amor se expresa hacia el exterior. Un amor que se guarda dentro, en el interior, es egoísmo. Y lo contrario al egoísmo es el amor se expresa. Por eso, siendo Dios amor, crea para poder expresar su amor delante de otras criaturas. Entonces, la base de la creación es el amor. La base de la elección es el amor. ¿Por qué? Porque Dios quiere el bienestar de su familia. Dios creó al ser humano para que fuera feliz, para que viviera en armonía. Ya vimos cómo el pecado entró y se malogró esto. Ahora Dios se echa a cuestas la tarea de restaurar su plan. ¿Sí?
El plan de Dios se va a llevar a cabo, porque es el plan de Dios, y Dios no falla, ¿sí? Pero entró el pecado. Entonces Dios echa a cuestas esa responsabilidad. Yo voy a restaurar. Y entonces Dios, ¿verdad?, escoge, ¿sí?, elige. Y vemos cómo es que escogió a Noé en un mundo lleno de pecado. ¿Verdad? Y después vemos cómo los descendientes de Noé hacen la Torre de Babel. Y el segmento pasado lo dejamos en que los constructores de Babel son egoístas, desafían a Dios y son independientes de Dios. ¿Cómo le hago, dice Dios, para decirle a ellos, porque son mi creación y los amo? ¿Cómo les digo que los quiero restaurar? ¿Cómo lograr otra vez esa unidad y que vean el amor que yo les tengo? Bueno, entonces es necesario que alguien se los diga, alguien igual que ellos. ¿Sí? Voy a escoger a una persona. Y de los descendientes de esta persona voy a formar un pueblo que me represente en la tierra, para que todos los habitantes del mundo se den cuenta de mi carácter, que es amor. Y por eso Dios escoge a Abraham. ¿Sí? Se dieron características de Abraham, que creyó, que confió. Pero la base de la elección, Abraham era especial, sin duda alguna. Pero la base del amor la base de la elección es el amor, por puro amor te trajo. Porque Abraham vivía en un medio idolátrico y todo. Ahí lo puede haber dejado, pero Dios lo sacó. Es un tizón arrebatado, ¿verdad?, del incendio. Y lo saca y entonces lo educa con sus mandamientos, con sus estatutos. Lo educa y entonces se forma el pueblo de Israel. Y en Deuteronomio, bueno, vemos, ¿verdad?, la lección cita el capítulo 7. A mí me gusta mucho el capítulo 4, pastor. Sí. Siempre citamos este versículo. Dios le da estatutos, Dios le da mandamientos y dice el versículo 6, guárdalos, cúmplelos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Este es el propósito. Ese es el propósito. Ahí está. Yo te voy a bendecir, te voy a hacer grande, te voy a dar todas las ventajas, para que tú al guardar mis estatutos, la gente vea y todos digan, qué pueblo grande es este. ¿Sí? Y entonces digan, ¿por qué? Reconocen a su Dios, claro. Ese era el propósito de escoger a Abraham y a sus descendientes, el pueblo de Israel, ¿no? Correcto. Y la pregunta que debemos hacernos ahora, pastor, el propósito de Dios no ha cambiado. Correcto, ¿estaremos pastor representando como iglesia realmente ese propósito de Dios? Es una buena pregunta para reflexionar. Sí, podemos ver que, como se mencionaba, Abraham lo escogió Dios para que fuera el padre de multitudes, ¿no?, el padre de naciones, para que en su simiente llegara la bendición. Y nosotros creemos que esa simiente es el Señor Jesucristo. De ahí viene lo que conocemos como cristianismo, ¿no? Aunque de Abraham también pueden venir las tres grandes, junto con el cristianismo, religiones como el judaísmo o el islamismo, ¿no? Quienes de pronto dicen que ellos sí tienen una descendencia y un linaje directo con Abraham, ¿no? De ahí desde Ismael e Isaac, ¿no? Y de pronto nosotros nos acusan, no, ustedes no tienen linaje directo. Bueno, la Escritura nos habla acerca de eso. En el Nuevo Testamento, que nosotros creemos, claro, como inspirado por Dios, en el libro de Romanos el apóstol Pablo menciona un remanente salvo por gracia, ¿no? El Israel espiritual. Correcto. De ahí otras partes más, en el libro de Gálatas también habla Pablo, el libro de Efesios también, la carta de Efesios es una carta altamente sobre la unidad. Podemos leer la carta de Efesios y nos damos cuenta que allí el propósito de Dios siempre ha sido restaurar al ser humano, ¿no? Que estemos unidos. Así que en nuestra iglesia pues también nosotros tenemos que estar unidos. Tenemos que pensar si yo estoy sirviendo para llevar a cabo el propósito de Dios en mi vida, ¿no? Como pueblo. O sea, Dios nos ha levantado a nosotros como iglesia adventista también como un pueblo
que tiene que ser de bendición para los demás. Y aquí su pregunta, ¿no? ¿Será que verdaderamente estamos cumpliendo con el propósito? Dios siempre ha querido que su pueblo, lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, sea de bendición, decíamos ya. El pastor Abraham citaba un texto de Deuteronomio, yo también encontré otro texto aquí en Deuteronomio. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. De tal manera que Dios siempre ha querido que su pueblo sea principio, no final, que sea cabeza, que no sea cola. Que así como nosotros tenemos bendiciones, al mismo tiempo repartir esas bendiciones. Se esperaría, comentábamos fuera de cámara, que como iglesia nosotros fuéramos de bendición a los demás. La Escritura dice en el Antiguo Testamento que nosotros, el pueblo de Dios, pues no debería pedir prestado, sino al contrario, nosotros deberíamos dar. Decía el pastor Abraham fuera de cámaras, qué vergüenza que nosotros estemos, dada la redundancia, pasando vergüenzas, ¿no? Nosotros deberíamos destacarnos por ser la diferencia y en todas las áreas. Por eso decía yo, la gente nos ve como gente bendecida. Se le antoja, como dice el pastor Abraham constantemente, se le antoja a la gente vivir como nosotros. Quieren conocer a nuestro Dios a través de el modelo de vida que desarrollamos. Son buenas preguntas para reflexionar, pastor Abraham. Sí. Yo creo que vale la pena que Dios nos dé sabiduría para poder contestarlas. Y tenemos que entender, pastor, perdón, Sí. entender que no somos exclusivos como con el pueblo de Abraham, ¿no? O sea, Dios no nos escogió por nuestras capacidades, porque seamos mejores. Yo un día escuchaba, a lo mejor nosotros somos lo mejorcito de la sociedad. No. O sea, hay que entender que Dios nos ha escogido, es un gran privilegio, claro, pero con una responsabilidad de ser luz ante las naciones, lo que estamos diciendo. Que podamos irradiar bendición hacia las personas que nos rodean, que nos puedan ver de forma diferente, que quieran ser como somos nosotros y pertenecer al pueblo que nosotros pertenecemos. Amén. Tenemos todo a nuestro favor. Tenemos todo a nuestro favor porque el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Tenemos estatutos, tenemos leyes, tenemos normas, y esas normas son divinas. Dios no se equivoca. Dios nos propone un estilo de vida santo, saludable, perfecto y armonioso, si es que queremos regresar a las palabras que utilizamos en la creación. ¿Sí? Nos queda a nosotros, nos toca a nosotros vivir conforme a esas normas. Cuando vivamos con esas normas, aquí están los resultados. Te exaltaré, serás especial. Pero aún eso no es para quedarnos y creernos. Es para compartir, debemos ser canales de bendición. Dice el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando vivamos las normas de Dios, no nos podemos esconder, la gente va a ver. Y cuando vean nuestras buenas obras, dice el Señor Jesús, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Creo que ese es el propósito. ¿Sí? Somos una iglesia especial, así lo creemos. Somos el pueblo de Dios, así lo creemos, pero con un propósito. Amén. De difundir el amor y la unidad de Dios en Cristo Jesús. Amén. Que cumplamos ese propósito, ¿no? Así sea. Pues hemos llegado al final de nuestra lección. Creo que haciendo un breve resumen de este punto, Dios nos eligió como Israel, no por buenos, no por perfectos, pero sí con un propósito especial. Y Dios permita que al mantenernos unidos podamos realmente ser bendición para otros y podamos representar dignamente a Dios y la gente quiera conocer al Dios de nuestra comunidad y de nuestra iglesia. Vamos a despedirnos con palabras finales de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Julio Díaz, a quien agradecemos que haya estado con nosotros. Al contrario, pastor, muchas gracias por haberme invitado. Creo que el Señor nos llama ahora, ¿no? Así como llamó a Abraham. No porque seamos los mejores, no porque seamos los más capaces. Dios nos llama cuando Él se da cuenta de que somos humildes, de que dependemos de Él, de que no somos independientes.
La diferencia entre los que quisieron construir la Torre de Babel y Abraham fue esa. Ellos eran dependientes de sus fuerzas, de su conocimiento, de su capacidad. Por eso el Señor los desechó. Pero Abraham era un hombre sencillo que confiaba en Dios. Así tenemos que ser nosotros. Si queremos fomentar la unidad en la iglesia, tenemos que pedir al Señor que nos dé esas cualidades. Amén, así sea. Pastor Marván. Sí, pastor. Me uno al pensamiento del pastor Julio. Dios nos ha llamado no porque lo merezcamos, no porque seamos mejores que los demás. Es un gran privilegio pertenecer a este pueblo, pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero también conlleva una gran responsabilidad. Ojalá Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, cada miembro de iglesia, para que podamos llegar a la altura en la cual Dios quiere que estemos. Ojalá Dios nos pueda usar poderosamente para ser agentes de unidad, para que podamos cooperar con Dios. Como se decía, no ser independientes, sino ser dependientes de Dios, de tal manera que lo que hagamos, lo que sigamos, a quienes sirvamos, sea el pensamiento de Dios, no nosotros, sino que nosotros cooperemos en los planes de Dios, no queramos hacer nuestros propios planes, unirnos al plan de Dios. Amén, amén. Pastor Abraham. Sí, pastor. Hemos dicho que donde está Dios hay amor y hay unidad. La pregunta sería a nivel personal, ¿está Dios en ti? Para que entonces seas un promotor de unidad y de amor, ¿verdad? Entonces, si la respuesta es no, ¿verdad? Porque no he procurado ni la unidad ni el amor, pues con humildad procuremos la dependencia y una relación con Dios para que entonces esos atributos de Dios, que es la unidad y el amor, estén también en nosotros. Y ahora preguntémonos, porque somos parte de una comunidad, que es la iglesia, ¿no? ¿Hay en mi iglesia unidad? ¿Hay en mi iglesia hay amor? Si no la hay, entonces procuremos. ¿Y cuál es la única manera de que se logre la unidad y el amor? Perdón, en la iglesia, estar con Dios. Entonces procuremos que nuestra iglesia esté Dios y por ende, ¿verdad? La consecuencia natural de que esté Dios con nosotros, hay unidad y hay amor. Muchas gracias, Pastor Abraham. Hermanos, creo que hemos estudiado hasta aquí algo muy claro. El mundo se unirá para desafiar los principios de Dios. Ya lo hizo en el pasado, lo seguirá haciendo ahora y lo seguirá haciendo en el futuro. Lo hace ahora y lo seguirá haciendo en el futuro. Nosotros como iglesia debemos unirnos también. ¿Pero para qué? Para el propósito de evangelizar. Para eso nos llamó Dios. Con todas nuestras imperfecciones, Dios nos quiere utilizar y nos está utilizando para que todo el mundo llegue a conocer su verdad, su plan de salvación y puedan entregarle y rendirle su vida. Que este sea el propósito que nos una y con esto iniciaremos, por supuesto, una serie de estudios que se desarrollará a través del trimestre. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que esta lección haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para la nuestra. Nos vemos en la próxima lección.